necesitamos, pues cada uno de nosotros es responsable. Amén. Bien, vamos a seguir, hermanos, a terminar, a concluir esta serie de mensajes que estábamos hablando acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la tercera noche, es el tercer mensaje. Y tocamos dos puntos, hermanos, en las 3 noches. La primera noche hablamos del primer punto, que lo que no es o no hace la sangre de Jesucristo. Bíblicamente demostramos 3 puntos. Primero fue que la sangre de Jesucristo no es un amuleto o fetiche religioso. En segundo lugar, dijimos que no es una fórmula mágica. En tercer lugar, que no es para echársela al diablo. Y habíamos visto cómo hoy muchas iglesias tienen esta mala práctica, y habíamos dicho que hacer esto prácticamente es hacer igual que los brujos, que los hechiceros, que los paganos, y tenemos que tener mucho cuidado. Y luego comenzamos a hablar en segundo lugar acerca de lo que sí es o hace la sangre de Jesucristo. Lo que sí es o hace la sangre de Jesucristo. Bueno, yo encontré 7 cosas. Anoche vimos las 3 primeras. Obviamente que hay un hombre de Dios que encontró más de 50 razones o más de 50 beneficios desde la cruz para nosotros. Pero yo traje estos 7 porque tienen que ver específicamente con la sangre, o por lo menos hablan de la sangre. Lógicamente, la muerte de Cristo, lógicamente, es la sangre. Pero habíamos hablado lo que sí es la sangre. En primer lugar, dijimos anoche que es el nuevo pacto de Dios hacia el hombre. Y veíamos cómo, así como el primer pacto fue instituido con sangre de animales, el segundo pacto ahora fue instituido con la sangre, pero de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo veíamos anoche. En segundo lugar, decíamos que la sangre de Cristo es nuestra redención del pecado. Qué precioso tema. Decíamos que la palabra redención es rescate. Y Él nos rescató, nos compró con su preciosa sangre. Ahora somos propiedad de Dios gracias a que la sangre de Cristo fue vertida. En tercer lugar, dijimos que es nuestra justificación. Y veíamos la diferencia entre perdón y justificación. Perdón es que el Señor, decíamos, nos quita la culpa, ¿no? Ese sería el perdón. Él nos quita la culpa, pero ahí no más queda. Pero la justificación va mucho más allá. Es que además de que se nos quita la culpa, se nos imputan todas las justicias de Dios a nosotros. Qué precioso eso. Todas las justicias de Dios vienen y son cargadas a nosotros. Esa es la razón por la cual somos santos. Esa es la razón por la cual estamos sin pecado. ¿Por qué? Primero, Él nos perdonó, pero además de que nos perdonó, las justicias de Dios fueron imputadas a nosotros. Así de que el Señor no va a mirar nuestra condición, sino que va a mirar la condición nueva de tener la obra de Cristo en nosotros. Eso lo dejamos claro anoche. Entonces habíamos visto lo que sí hace la sangre de Cristo, es el nuevo pacto de Dios hacia los hombres, es nuestra redención del pecado en segundo lugar. Tercer lugar, es nuestra justificación. Y esta noche quiero hablar de los otros 4 puntos de lo que hace la sangre de Jesucristo para nosotros. Número 4 es nuestra reconciliación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo significa que a través de esa sangre Dios nos ha reconciliado. Ojo lo que estoy diciendo. Dios nos ha reconciliado, no nosotros. Nosotros no fuimos, y el hombre no es el que se reconcilia con Dios. Es Dios el que se ha reconciliado con el hombre. Ahora, ¿por qué la reconciliación? Tenemos que comprender, hermanos, cuando hablamos de reconciliación, y lamentablemente esto la gente no lo ve claramente, pero nosotros a través de la palabra lo hemos visto y lo estamos viendo. Cuando hablamos de reconciliación tenemos que entender que hubo una enemistad. Bueno, ¿cuántos de ustedes se han reconciliado con alguien, sí o no? Ahora, ¿por qué la reconciliación? Hay quien dice, ay,
es bueno pelear entre cónyuges porque la reconciliación es más buena. Pero más o menos es la idea, o sea, hubo un conflicto, ¿no? Hubo un problema, hubo un distanciamiento, hubo algo allí que perturbó la relación, que dañó la relación. Pues hermanos, el pecado dañó la relación que el Dios tenía con el hombre. Dios tuvo que alejarse del hombre y entonces hubo una enemistad. El pecado se convierte en una barrera, en una enemistad. Ahora, la gente no entiende eso. No, por eso la gente, todo el mundo le ora a Dios cuando está en dificultades, cuando está en problemas. Ay, papito Dios, y como dicen otros, mi Diosito y toda la cosa. Escuchen, sin saber que Dios está en enemistad con ellos. Ahora, yo no sé si usted se puede acercar a un enemigo. Dios y el hombre están en una enemistad, pero la gente no quiere ver eso. Ahora vamos a mirar la Biblia, lo que nos dice. Colosenses 1:19, vamos a comentar por ahí. Colosenses 1:19. Y vamos a leer hasta el versículo 22. Colosenses 1:19. Mire que la reconciliación tiene que ver con la sangre de Cristo. Mire, dice Colosenses 1:19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ese Él es Cristo, que en Cristo habitase toda plenitud. Y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Mediante qué cosa? Mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. O sea que el cielo y la tierra se enemistaron porque la tierra fue poblada por los seres humanos, pero el pecado hizo que la tierra fuese maldita. Entonces hubo una enemistad, no había relación, no había comunicación entre la tierra y Dios. Pero cuando Cristo muere en esa cruz y está derramando su sangre, Él reconcilia, Él hace la paz, y apenas por medio de la sangre de Cristo vertida en la cruz es que la tierra puede volver a tener comunión con el cielo. Puede haber una relación, las cosas de la tierra se pueden comunicar con las cosas del cielo. Eso es precioso. Leo otra vez el 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora sigamos con otros versos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Otra vez el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas, le está hablando a cristianos. Por eso él dice: ustedes antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, antes de haber nacido de nuevo, en otro tiempo eran extraños y enemigos. ¿Yo? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Antes ustedes eran enemigos, pero ahora Dios los ha reconciliado. Versículo 22: en su cuerpo de carne, pudiéramos decir por el derramar de la sangre, por la muerte de Cristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, ¿de quién es la reconciliación? De Dios. El hombre no se podía reconciliar con Dios, y entonces Dios tuvo que enviar a Cristo a morir en una cruz. Y cuando Él muere en esa cruz y derrama su sangre, esa sangre hace la paz. Esa sangre es la sangre de la reconciliación, para que todas las personas, como hemos venido manejando estos versículos de esta noche, por la fe en su sangre, Romanos 3:23 dice: por la fe en su sangre, para que todos aquellos que tengan la fe en la sangre de Cristo puedan ser reconciliados. Pero quiero que pensemos bien, hermanos, otros textos que nos hablan de la necesidad de la reconciliación de la sangre. Y como ya lo dije, ¿por qué la necesidad? Porque el hombre es enemigo de Dios. Hermanos y amigos, mírenme bien lo que les voy a decir esta noche. No es cierto que Dios es amigo de todas las personas. Eso es mentira. De hecho, tengo que decir una gran verdad esta noche. No todos los hombres son hijos de Dios. Esa es una gran mentira. Todos los hombres son criaturas de Dios, creación de Dios. Solamente hay unos que son los hijos de Dios,
aquellos que le creyeron, que le recibieron, aquellos que fueron rociados con la sangre de Cristo, que fueron regenerados, que tuvieron la fe en la sangre. Esos son hijos de Dios. Por eso, si alguien acá todavía no es hijo de Dios, porque no ha sido regenerado, porque no ha nacido de nuevo, a los que vinieron anoche les entregué un volante, un folleto que habla del nuevo nacimiento, porque aquí hablamos mucho del nuevo nacimiento. Si una persona no nazca de nuevo, no pasa a ser hijo o hija de Dios. Lo demás puede ir a una iglesia, puede hacer lo que quiera, rezar, hacer lo que quiera, pero Dios no le va a oír, Dios no le va a escuchar, porque es enemiga. Mire lo que dice Romanos 8:7. Romanos 8:7 habla de esa enemistad. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Póngale ahí designios de la carne, póngale ahí las obras de la carne, póngale ahí lo que hace la carne. Ahora recuerde que nosotros somos carne. La Biblia dice: lo que nació de la carne, carne es. Y el hombre, todo lo que hace desde su carne, las obras de la carne, los designios de la carne. Estamos hablando de personas que no han nacido de nuevo, gente que no ha sido regenerada, gente que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. Todo lo que ella haga, entre comillas, para Dios, es una enemistad. Todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, las personas en su carne no se pueden someter a la palabra de Dios. Va a decir algo fuerte en esta hora. La razón por la cual las personas no pueden hacer la voluntad de Dios y les cuesta es porque son carnales y no espirituales. Una persona espiritual es aquella que creyó en la cruz, que Cristo en la cruz vertió su sangre, le lavó de todos los pecados, como veíamos anoche, lo redimió, lo justificó. Y cuando esa persona cree eso, esa persona es una nueva criatura, esa persona ahora es espiritual y esa persona puede obedecer la bendita palabra de Dios. Los que viven en la carne nunca van a poder. Pero hay otro versículo también, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Ahí está otra vez, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o por la sangre de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez, porque si siendo enemigos, mire, hay un problema muy marcado en las iglesias de hoy día, y en lo que se llama evangelismo hoy día. ¿Sabe cuál es? Que a las personas les dicen esto: ay, Dios los ama a ustedes y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Eso es mentira, porque Dios está enojado con los hombres. Ay, tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan? Ay, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere darle casa, carro y beca. No, Dios está airado. Habría que decirle a la gente: mire, yo vengo a hablarle del evangelio, a compartirle de la cruz de Cristo, porque ocurre que usted es un enemigo de Dios, a menos que se reconcilie. Usted está en pecado y va a ir al infierno porque la ira de Dios está sobre usted. Mire ese versículo tan claro que dice: porque si siendo enemigos, usted es un enemigo de Dios. Por eso vengo a traerle la buena noticia de que el Dios nos reconcilió en la cruz. Usted crea en Jesús, porque usted es un enemigo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué fue lo que nos reconcilió con Dios? La muerte de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo fue lo que nos reconcilió. Eso es lo que está diciendo el texto claramente. Y no hay reconciliación sin Cristo. Otro pasaje, Segunda de Corintios 5:18, allá adelante. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios. Ah, qué bueno, proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo. Oh, qué palabra tan preciosa. Dice, todo esto proviene de Dios. ¿Quién? Él, Dios, nos reconcilió a nosotros con Él por medio de Cristo. No hay reconciliación fuera de Cristo. Amén. No hay reconciliación posible fuera de Cristo. Por eso los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos confiado en Cristo, debemos estar tan contentos, tan satisfechos de saber que teniendo a Cristo tenemos la paz con Dios, tenemos la reconciliación con Dios. Amén. Entonces dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es esa reconciliación? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Que Dios no le tomó al hombre en cuenta sus pecados. ¿Cómo así no se los tomó en cuenta? Sí se los toma en cuenta. Escuche, la gente va a ir al infierno precisamente por sus pecados, pero ¿cómo así que no se los tomó en cuenta? En la reconciliación. Cuando Cristo en esa cruz está muriendo y está dando su sangre, Él está ejecutando, está operando la reconciliación para los creyentes. Por eso, ¿quiénes son los salvos? Los únicos salvos son los creyentes en Cristo. Son los que, y un creyente en Cristo ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. Un creyente en Cristo tiene una nueva vida. Por eso un creyente en Cristo, él va a comenzar a vivir diferente, que sería el próximo punto que vamos a ver ahora. Ok, entonces la sangre de Cristo, en cuarto lugar, nos reconcilió con Dios. Número 5. La sangre de Cristo significa para nosotros que ella es nuestra santificación. La sangre de Cristo es nuestra santificación. Y hay una diferencia entre justificación y santificación. Mire cómo hemos venido hablando la palabra de Dios. Primero hubo un nuevo pacto, tenía que efectuarse el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Luego el Señor, después del nuevo pacto, Él nos redime con su sangre, nos rescata, ¿no? Nos saca de esa vida de pecado, de maldad. Ese rescate se llama que nos perdona. Pero luego nos lleva a otro nivel, y es el nivel de la justificación, donde ahora delante de Dios ya estamos sin pecado. Pero luego ahora, como nosotros tenemos que estar en esta tierra, hay otro veredicto de la sangre, que es la santificación. Hebreos capítulo 13, verso 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. ¿Cómo? Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Yo le dije que estoy tomando los textos que nos hablan de la sangre de Cristo y específicamente qué significa eso. Entonces, en este punto es que la sangre de Cristo operó nuestra santificación. Ahora, ¿qué es la palabra santificación? La palabra santo, santo significa apartado, separado de lo común, de lo común. Ahora, el hombre cayó en pecado, y por el hombre estar en pecado, habíamos visto en el punto anterior, se volvió enemigo de Dios. Entonces toda la maldad estaba en el hombre. Pero ¿qué hizo Dios? Dios cogió a los creyentes o a la iglesia y los sacó del mundo, los sacó y los llevó a un lugar diferente. De hecho, la palabra iglesia significa apartados, separados, sacado de lo común, distintos, diferentes. Entonces un creyente ha sido sacado, además de que fue perdonado, de que fue justificado, ahora el Señor lo separó, o sea, lo santificó. La iglesia es santa. Por eso es lo que vamos a tratar de mirar ahora. ¿Y cómo lo hizo? Dice que mediante la sangre, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Eso lo habíamos visto cómo lo operó. Ahora, quiero mostrarle una pequeña diferencia entre justificación y santificación. La justificación que veíamos anoche ocurrió una sola vez.
De hecho, le voy a decir también algo, el perdón ocurrió una sola vez. El Señor nos perdonó una sola vez cuando Él estaba muriendo en la cruz. Nos perdonó y luego nos justificó, nos imputó la justicia de Dios, pero la santificación es un proceso, estamos continuamente siendo santificados. ¿Cuál es la razón? Yo creo que el domingo, en el culto de la mañana, voy a hablar de la santidad. De pronto este mes hable de la santidad. Pero ¿cuál es el punto? Que aunque el Señor nos santificó, también nosotros tenemos que ser santos. Yo les he explicado eso. Santidad es que Él nos hizo diferentes del mundo, que Él nos separó, nos apartó, pero como nosotros todavía estamos, mire, el ser humano tiene una nueva vida en Cristo, ¿sí o no? Tenemos la nueva vida en Cristo, somos una nueva criatura, pero estamos dentro de un cuerpo todavía corrupto, de una carne todavía corrupta, no somos perfectos, por eso fallamos, le fallamos a Dios, erramos, seguimos pecando. Entonces por eso necesitamos estar siendo separados y apartados. La santificación es un proceso. Amén. Es un proceso. La justificación fue una sola vez. Delante de Dios no tengo pecado, delante de Dios estoy santo, delante de Dios estoy justo, sin pecado, pero mientras esté en esta tierra necesito seguir siendo santo, santificado. Ahora, ¿cómo fui santificado? ¿Cuándo yo fui santo? Cuando el Señor, porque yo fui santo, soy santo, pero necesito ser santificado. Amén. Yo lo he dicho, yo fui santo en mi hombre interior, ya yo soy santo. Cuando el Señor me perdonó, soy santo. Pero, como todavía estoy en mi alma corrupta, entonces necesito ser santo. Eso a veces no se entiende bien esa parte. Pero yo fui santo, ¿cuándo? Primera de Pedro 1:2. ¿Cuándo? Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que cuando yo nací de nuevo, por la gracia de Dios, Dios me dio la capacidad para nacer de nuevo, ahí yo fui rociado con la sangre de Cristo, ahí yo fui santo, ahí yo fui santificado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos el paquete completo. Le voy a mostrar un versículo que nos habla de que tenemos ya en este momento el paquete completo. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Y es una obra de Dios, no es nuestra. El hombre no puede quitarse el pecado, el hombre no puede justificarse, el hombre no puede santificarse, es una obra de Dios. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oh, quiero decir algo ahí. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Yo quiero preguntar, ¿cuántos esta noche están en Cristo Jesús? Es por Él. No es su habilidad, no es porque usted quiso, es porque Él quiso. Por Él, por Dios es que yo estoy ahora en Cristo, dice. Pero sigue diciendo el texto, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual, o sea Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros ya fuimos hechos. Una persona cuando creyó, una persona cuando fue regenerada, cuando nació de nuevo, ya fue hecha por Dios sabiduría. La sabiduría de Dios la tiene para poder entender la palabra, para poder comprender lo que antes no comprendía. Ya tiene la sabiduría de Dios, pero tiene algo más, tiene la justificación, ya es justo. Pero tiene algo más, tiene la santificación, ya es santo. Y en cuarto lugar, que sería lo primero, tiene la redención. Ha sido redimido, ha sido rescatado, como veíamos anoche, completamente una gracia de Dios. Ahora quiero que miremos un texto, cómo entonces, si ya somos santos por la sangre de Cristo, ¿cómo nos ve Dios? Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Cómo nos ve Dios? Y quiero decirle esta noche que así como nos ve Dios, el creyente debe aprender a verse. Amén. Usted tiene que verse como lo ve Dios, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. ¿Y qué es la fe? La palabra de Dios. Yo no camino por lo que me diga el vecino,
Yo no camino por lo que me digan los hermanos, yo no camino ni siquiera por lo que me diga mi esposa o mis hijas, yo camino por lo que me diga Dios a través de su palabra. Amén. ¿Cómo me ve Dios a través de su palabra? Y eso es lo que vale para mí. Mire, Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para santificar a la iglesia. Ahora vamos a ver qué es santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado, sus pasados, ya la purificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que cuando la palabra de Dios, el evangelio, era predicado, el Señor allí entonces estaba aplicando todo el sacrificio de la cruz. Así fue que nacimos de nuevo. Las personas llegan a una iglesia inmundas, sin el nuevo nacimiento, pero la palabra comienza a ser predicada, la palabra comienza a llegar y el Señor comienza a ir lavando, porque le está aplicando la cruz, le está aplicando el beneficio de la cruz que hace 2000 años ocurrió a favor de nosotros. Dice el 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito o a fin de qué? De presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, mire, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el trabajo que Dios hizo con la iglesia, el trabajo que Dios hizo con los creyentes al morir en la cruz y derramar su sangre, fue para que Dios pudiera tener su novia, su esposa, su iglesia completamente pura. Dice que sin una mancha, dice que sin una arruga, limpiecita totalmente. Entonces, cuando Cristo en la cruz está derramando su sangre, está santificando a la iglesia, la está separando, la está apartando. Ahora usted se va a preguntar, porque yo por muchos años, cuando miraba ese texto y no comprendía correctamente la palabra, yo me escondía y decía: pero yo estoy arrugado, yo estoy sucio todavía. Ay, Señor, y cuando tú vengas, ¿cómo si tú dices que vienes por una iglesia pura? Es más, yo hacía otra cosa, trataba de purificarme, trataba de santificarme, trataba de limpiarme las arrugas, ¿no? Trataba de Señor, yo quiero ser esa novia pura, pero me miro y yo no soy puro nada. Y luego yo me preguntaba: ¿pero quién es puro? Nadie es puro. Señor, ese texto no cabe ahí. ¿Por qué dijiste que hiciste eso? Si cuando tú vengas y te vas a llevar una iglesia pura, pero si la iglesia no está pura, ¿qué te vas a llevar, Dios mío? Y ese texto me golpeaba, hasta que comprendí que esto lo hizo el Señor y tiene mucho que ver con la justificación. Que la iglesia es pura, sin mancha y sin arruga, porque Dios hizo una operación en las personas y le dio la justicia de Dios, la santidad de Dios, y que delante de Dios, escuchen lo que voy a decir, ahora mismo el creyente o la iglesia legalmente está pura delante de Dios. En este momento, si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, estás puro, santo, sin mancha y sin arruga delante de Dios. En ti no hay nada de inmundicia, en ti no hay nada que pueda haber contaminación. ¿Por qué? No por ti, no por mí, sino por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Así que por la fe yo tengo que creer eso. Ahora yo ya leo la Biblia y digo: Señor, tú hiciste este trabajo, me purificaste a mí, me hiciste glorioso, me quitaste las arrugas, me quitaste las manchas, yo ahora soy santo y sin mancha delante de Dios, por la sangre de Cristo. Ahora, como dice la Biblia, yo lo tomo por la fe y así yo vivo. Claro que yo me miro y me veo todavía cositas, ¿sí o no? Pero entonces entiendo que ese es el otro proceso de la santificación, que yo ya soy santo delante de Dios, sin pecado, sin mancha, sin nada, y el Señor viene ahora, me voy con Él, porque soy puro y sin mancha, y todos los que seamos creyentes, nacidos de nuevo, nos vamos con Él. Esa es la realidad delante de Dios. Pero la otra realidad, si como no soy un cuerpo glorificado,
entonces todavía me veo manchas, pero esas manchas, eso lo voy a ver en el último punto, el Señor las va a ir tratando, me va a ir santificando. Pero lo que yo quería dejar muy claro es que el creyente es santo delante de Dios. Amén. En su vida, en su espíritu, en su parte interna, Él es santo delante de Dios. Número 6. La sangre de Jesucristo, los beneficios de la sangre de Jesucristo. Entonces hoy hemos visto dos, el cuarto y el quinto. Es nuestra reconciliación. Número 5 es nuestra santificación. Si quieres saber más de la santificación, durante todo el mes de marzo, con la ayuda de Dios, hablaré de lo que es la santificación ya del creyente, el proceso de santificación. Número 6, ¿qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué significa la sangre de Cristo? Ella es, cantábamos ahora una canción, nuestro acceso directo a Dios. La sangre de Cristo es mi acceso directo a Dios. Vea, otra vez uno va creciendo en la palabra y lo doy gracias a Dios, pero antes yo era muy ignorante de la Escritura. Aunque leía la Biblia y estuve en muchas iglesias, pero pues como mis pastores eran ignorantes, yo también. Es que así es, donde uno está, y si la iglesia sea muy grande, tenga éxito, tenga 50 años, yo estuve en una iglesia que tenía más de 100 años, con un pastor que llevaba más de 23 años pastoreando ahí, y él era mi pastor, y fue el que me casó y todo, con mi esposa. Ignorante de las Escrituras en estos puntos. Entonces yo no entendía esta parte de que la sangre de Cristo me había dado acceso directo, sino que yo operaba en el antiguo pacto. ¿Saben cómo se operaba en el antiguo pacto cuando la gente estaba en pecado? ¿Qué tenían que hacer? Pues primero se oficiaba todos los días, pero ya después se volvió eso muy pesado. Entonces ya el Señor estableció una vez al año. Y una vez al año, entonces, ¿qué hacía la gente? ¡Ay! Cometieron la maldad, cometieron el pecado. Todo un proceso, vaya a cumplir un cordero, saque plata del bolsillo, cumplir un cordero, vaya con la familia, vaya a Jerusalén, ahora llévelo al sacerdote, ahora con el sacerdote entra el cordero y ponga las manos, confiesen los pecados allá, esos pecados les confieren al cordero lo asesinan, derramaban la sangre, luego venía el sacerdote y cogía esa sangre, y luego él tenía que ir al propiciatorio, y en el propiciatorio él tenía que derramar la sangre y la ira de Dios se quitaba, y entonces esa familia quedaba libre. Y a mí me enseñaron que ese mismo proceso tenía yo que hacerlo. Entonces yo era una persona que cuando oraba, inclusive me enseñaron a orar con el acróstico casa. Alguien sabrá ese acróstico, y la primera es sea confesión. Y ahí me dijeron, antes de usted entrar a la presencia de Dios, usted tiene que comenzar a confesar, y usted tiene que comenzar a arrepentirse. Y por ahí más adelante otro pastor me dijo, si usted quiere entrar a la presencia de Dios, mínimo necesita 1 hora. Y entonces yo arrancaba, ay Señor, cuando iba a orar, Señor, yo vengo tan sucio, tan inmundo, ay, por favor. Ay Señor, ¿yo cómo hago para entrar a tu presencia? Me da vergüenza, Señor. Ay Dios mío, tengo mucha culpa, muchas cargas. Ahí quedaba. A veces ni seguía orando de la tranca que tenía tan terrible. Es más, cuando los pecados eran tan fuertes en mi vida, ni para qué oraba, me daba miedo, me daba temor, me daba de todo. Pero como yo era pastor y tenía que predicar el domingo, entonces el sábado por la mañana acostumbraba a meterme en mi cuarto 2 horas y ahí lloraba 1 hora moco tendido. Ay, perdóname Señor, ay Señor, lávame con tu sangre, mira que te vale. Y ya después de 1 hora, Señor, ahora sí ya me recibes, me aceptas, Señor. Porque la condenación estaba todo dentro. Después Dios me dio la capacidad y me dio la sabiduría, el entendimiento de la palabra, que a través de la sangre yo tengo acceso directo a la presencia de Dios. Yo no tengo que oficiar como oficiaba el antiguo pacto, sino que ahora, churrum, derechito de una, sin tapujos, entro a la presencia de Dios solamente, hermanos. ¿Por qué? Porque yo ya estoy santificado delante del Señor. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos 10, 17. Hebreos 10, 17. Algunos se ríen porque eso lo han hecho, ¿no? Pero aquí hemos aprendido. Hebreos 10. Mire, Hebreos 10, 17. Y viene hablando de la obra de Cristo, que con un solo sacrificio nos limpió de todo pecado. Y dice, y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor dice, si te redimí, si te perdoné, si te justifiqué, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Sin embargo, nosotros con una mala conciencia nos vivíamos acordando de esos pecados. Pero mira lo que dice la Biblia, verso 18, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay más sacrificio. Donde hay remisión de los pecados, la palabra remisión es quitar, donde el pecado se ha quitado, ya no hay más sacrificio. ¿Qué quiere decir? Mire, lo que yo hacía, porque así me enseñaron, y que tenía que pasar una hora arrodillado pidiéndole perdón al Señor, era porque en mí no había habido remisión de pecados. Como en mí el pecado no se había quitado, porque yo no tenía fe en que Cristo en la cruz me había quitado el pecado, entonces yo tenía el pecado y por eso yo me quedaba una hora llorando para llegar a la presencia de Dios. Supuestamente entraba a la presencia de Dios, pero mentira, nunca entré. Porque si una persona tiene el pecado, nunca entra a la presencia de Dios. Así llore una hora y se sienta libre después por sus lágrimas, que porque ya hizo la penitencia y oró, entonces él se cree que ya entró. Ay, ahora puede entrar. Mentira, nunca entrará. Pero dice la Biblia que cuando hay remisión de pecados, ya no hay más sacrificio, ya no hay más ofrenda por el pecado. Pero mire el 19, como ya no hay más ofrenda por el pecado porque ya fueron quitados, verso 19, así que hermanos, agárrense aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso estamos hablando por la fe en su sangre, por la fe en la sangre. Dice el autor de Hebreos, ahora yo tengo libertad, el creyente tiene libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios por medio de la sangre. Entonces mire lo que pasaba en el antiguo pacto. Ellos llegaban al patio con los becerros, con los chivos, con los terneros y tenían que esperar un tiempo que los mataran. Luego entraban al lugar santo con la sangre de los sacerdotes y tenían que esperar un tiempo donde el sacerdote o el sumo sacerdote del lugar santo tomaba la sangre y con ese miedo estaba la cortina ya para entrar al lugar santísimo, y el sumo sacerdote con la sangre del pueblo decía, ay, 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 temblando, porque el que traspase esa cortina que está allí y entre a la presencia de Dios y no esté limpio, ahí se queda muertito. Por eso dice que se ponían ¿cómo se llama? Un lazo acá y con campanillas, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba y cuando él se movía las campanillas sonaban y todos aquí decían, está vivo todavía, porque había un momento, y eso pasó, algunos sacerdotes no se cuidaron, entraron con pecado, que llevaban la sangre y entraban allá y el Señor los mataba y las campanillas no sonaban. No suenan las campanillas, pero como estaba el lazo, después los cogían y los sacaban tiesos ya. Entonces la gente tenía miedo a entrar, tenía temor a entrar, ya no había esa libertad. Ay, y ellos entraban purificados, limpiados ahora con la sangre, con ese temor, y ellos atravesaban, ay, ese velo, ¿cómo atravieso el velo para verlo? O sea, para ver al Señor, ¿no? ¿Cómo atravieso el velo? Y ellos miraban, ay, ¿cómo lo hago ahora? Y hasta que por fin, ay, con ese temor, con ese miedo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando Cristo murió en la cruz y se rasgó el velo. Déjame ver. Claro que es en el lugar santísimo, ¿no? Pero más o menos es así, se rasgó el velo. Y lo que él está diciendo es, ahora todo el mundo en el lugar santo, desde el patio, podía mirar el lugar santo. ¡Ay, cómo así! ¡Hay entrada! ¿Velo? Eso es lo que está diciendo aquí, verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo o en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Oh, por la sangre de Cristo. ¿Por qué tengo libertad? Mira hermanos, porque tengo la sangre de Cristo en mi corazón. Yo les dije la primera noche, ya no sé, creo que lo repetí, que cuando tenemos fe en el sacrificio de Cristo, el Señor cuando nacimos de nuevo nos roció con su sangre en el corazón. Ahora Orlando, donde quiera que va con la sangre de Cristo. Mire, Orlando va a fallar, yo voy a fallar, usted va a fallar, y ese es mi último punto. Es cierto, vamos a fallar, pero hay un punto que tenemos que tener. La sangre de Cristo está acá. Amén. Tengo libertad. O sea que en cualquier momento, sea que vaya en cualquier vehículo en donde esté, yo allí voy a orar. Señor, aquí estoy delante de ti por medio de la sangre de Jesucristo. Yo no tengo que entrar,
por mi conducta, por mi comportamiento, por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz, y tengo libertad. Yo no sé si usted conoce eso, pero esa es la libertad. ¿Sabe que hay iglesias? No, lo primero que hacen es vamos a hacer una limpieza de pecado, y cuando el pastor termina de predicar, ay, cuántos, el mensaje fue tan tremendo que la gente sabe qué hace. Ay, el pastor los llama al altar a que se arrepientan, y ese altar se llena de mocos, todo el mundo llorando. No, ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Si el creyente ya tiene libertad para entrar a la presencia de Dios. Sería una mala interpretación de las Escrituras. Pero déjeme, yo termino este versículo. Dice el 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Yo creo que entonces esta gente que sufre, porque va por un camino viejo. Pero dice aquí, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, su carne se rasgó. Y cuando Él muere, al rasgarse la carne, el velo del templo se rasgó. Lo que quiere decir, hay entrada. Y es lo que está diciendo aquí. Ahora, a través del velo, esto es de la carne de Cristo. Y 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, vea, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora le digo que es lavar el cuerpo con agua pura. Pero estoy hablando entonces de que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Acceso directo, mire lo que dice aquí, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Yo? Estaban lejos, enemigos, lo habíamos visto, pero ahora por la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos. Le voy a decir qué significa esa palabra cercano. Cercano es que estás tan cerca como lo estaba Juan el amado recostado en el pecho de Jesús. Cercano es que estás tan cerca que tú estás en los brazos de Dios, que Dios te ha tomado en los brazos. Hermano, a través de la sangre de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Eso indica que Él me toma en sus brazos, como cuando mis hijas pueden venir y yo las puedo abrazar como padre, las tomo en mis brazos. Es la idea. No tiene por qué haber miedo, no tiene por qué haber temor. El Señor con la sangre en la cruz quitó todo temor. El temor era el pecado, pero si Cristo ya quitó el pecado y me limpió a mí, ahora está la sangre en mí, hay libertad. Eso es lo que está diciendo. Hay acceso directo a la presencia del Señor. Ahora, los padecimientos de Cristo fue precisamente para llevarnos allá. Primera de Pedro 3:18. A esa presencia, Primera de Pedro, mire lo que dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una sola vez por los pecados. Ese es el gran problema que tiene, y espero que aquí no haya ningún católico, pero que tiene la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica cree que en la misa se vuelve a sacrificar Cristo. Qué error tan grande, horror sería mejor. Dice que Cristo, con un solo sacrificio, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ya no hay más sacrificio por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Para qué padeció? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Hermano, cuando usted cree el sacrificio de Cristo para usted, usted tiene acceso libre. Él murió para llevarnos a Dios. Usted no tiene por qué tener temor, no tiene por qué tener miedo. Si la sangre de Cristo está en su corazón, usted tiene libertad para entrar, porque Cristo murió para llevarnos a Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y número 7, ya para ir terminando. El último punto. El valor de la sangre, el poder de la sangre, el propósito de la sangre, el significado de la sangre. Número 7, y aquí voy a aclarar lo que hace un rato venía hablando y desde ayer. La sangre de Cristo es nuestra limpieza diaria.
La sangre de Cristo es nuestra limpieza diaria. Y quiero explicar esto con mucho cuidado. Es nuestra limpieza diaria. Y ya les dije, aunque legalmente somos justos, somos santos y no tenemos pecado delante de Dios. Legalmente eso está. Esto es tan tremendo, hermanos. Cristo ya murió por el pecado. Mire lo que yo le voy a decir, y espero que me entienda en esta hora. Cristo ya murió en esa cruz por los pecados. Cristo ya pagó el precio por los pecados en esa cruz. Si Dios mirara a Orlando, que ya recibió el beneficio de la cruz, y pudiera ver en Orlando pecado, tendría que entonces Cristo volver a morir, o querría decir que en la cruz Cristo no canceló el pecado en Orlando, por eso lo ve. Escuche lo que le voy a decir. Delante de Dios y bíblicamente, cuando la sangre está en mí, el Señor me mira sin pecado. Yo no tengo pecado delante de Dios. Ya eso quedó arreglado. Ya no hay pecado. Así lo registra la Biblia. Él canceló el pecado. Pero hay otra condición que también la Biblia presenta. Y es que en esta tierra yo no soy cuerpo glorificado todavía. Y mi cuerpo y mi carne quedó habituada al pecado. Por lo tanto, yo voy a fallar, voy a errar. A ese punto es que me refiero, y es lo que quiero hablar, que la sangre de Cristo y la fe en la sangre, vuelvo y aclaro, no que la sangre está por ahí, sino que con la fe en la sangre, cuando yo veo mis fallas, con la fe en la sangre es que entonces yo puedo confiar en mi limpieza de esas faltas diarias, que a diario cometo. Espero que me esté dando a entender. Voy a mostrarle con la palabra. Necesitamos lavarnos los pies, que simbolizan nuestro andar diario, y nos ensuciamos. ¿Se acuerdan que veíamos en Hebreos que dice que nuestras conciencias son limpias y que ya el Señor nos lavó con la palabra? La palabra de Dios cumple un lavamiento de nuestro andar diario. Pero quiero mostrarle el texto, los textos claros. Juan capítulo 13, Evangelio según San Juan, el capítulo 13. En este tema que estoy tratando ahorita hay que andar muy despacio, con mucho cuidado, porque alguna gente lo malinterpreta y va a decir: ese pastor está diciendo que yo ya no tengo pecado. Bueno, es verdad, yo no tengo pecado, el creyente no tiene pecado, delante de Dios legalmente no hay pecado ya para el creyente. Pero hay otra realidad, que yo estoy en esta carne y yo sí tengo pecado. Eso es lo que necesitamos mirar. Ahora vamos a ver cómo lo mostró el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 8. El Señor aquí es el lavamiento de los pies. El Señor le está lavando los pies a los discípulos. El apóstol Pedro dice: tú no me vas a lavar a mí. Mire el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué Jesús quería hacer con Pedro? Lavarle los pies. Y Pedro dice: tú no me vas a lavar a mí. Antes él decía: yo te los voy a lavar a ti. Pero Jesús dice: un momentito, si yo no te los lavo, tú no tienes parte conmigo. Entonces vamos a ver Pedro qué dijo, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, él se quedó con esas palabras: ¿cómo así que no va a tener parte contigo, Señor? Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Cómo así que no voy a tener parte contigo, Señor? Pues no me laves solo los pies, láveme también las manos y la cabeza. Ahora el Señor, ¿qué le contesta? Precioso, versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Qué le dijo Jesús? El que está lavado, y en este caso lavado por la sangre del Cordero, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, porque él está ¿qué? Todo limpio. Delante de Dios tú estás ¿qué? Todo limpio. Delante de Dios el creyente ya está ¿qué? Lavado, pero necesita lavarse
Los pies. ¿Por qué? Porque los pies tienen contacto con la tierra. ¿Usted qué es lo que hace cuando entra por ahí? Anoche una hermana aquí salió y se untó de caca de perro y ella no se iba a lavar la cabeza, estaba lavando el zapato. O sea, ¿qué es lo que necesitamos lavarnos? Los pies significan que tenemos contacto con la tierra, contacto con el mundo. Y eventualmente donde nosotros vamos nos vamos a ensuciar con malos pensamientos, de pronto una actitud del mundo, una situación que se le presenta, una tentación en la calle, aún por internet, qué sé yo. Entonces el hombre se va a ensuciar. ¿Pero qué se ensucia? Los pies. Él ya está limpio, el creyente. Estoy hablando del creyente. Él ya está limpio, pero ¿qué necesita lavarse? Solamente los pies por tener contacto con este mundo. Porque todavía no somos criaturas glorificadas, necesitamos lavarnos los pies. Pero entonces, ¿quién nos lava? ¿Quién estaba oficiando el lavamiento? Jesucristo. Usted no se lava, yo no me lavo. El que lava nuestros pies es nuestro Señor Jesucristo. Más adelante dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo el Señor lava nuestros pies? A través de la palabra. Pero le quiero mostrar dos textos más cómo nos está lavando. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. ¿Cómo nos está lavando? ¿Y cuál es la parte de nosotros? Ahora le muestro. Primera de Juan 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién le dice? A los hijos de Dios. Estas cosas os escribo, o sea, la palabra es escrita. La palabra es predicada, ¿para qué? Para que no pequemos. ¿Para qué se predica la palabra? Para que no pequemos. La idea es que no pequemos. Pero, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si por debilidad o por ignorancia algún creyente pecare, o sea, se ensucian los pies, ¿qué dice? Tenemos que abogado. Yo le hago una pregunta. Cuando tenemos abogado, ¿usted mete la mano? Déjele todo al abogado, que él se encarga. El abogado se encarga. ¿Y qué hace el abogado delante de Dios? Dice que él intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¿Y qué hace el abogado? Él está ya el abogado a la diestra del Padre. Y cada vez que Orlando falla por ahí, ese es mi hijo, pero mi sangre lo limpió. Mi sangre lo lavó. Ese es mi hijo. Yo respondo por él. Todo lo malo de Orlando quedó a mi cuenta y yo di mi vida por él. Y esa es la forma como él aboga. Es la parte de Dios, pero hay una parte que me toca a mí. El mismo Juan, pero ahora versículo 7. Y aquí Juan está hablando de algunos que se fueron al otro lado y comenzaron a decir, si el Señor ya quitó mi pecado, pues yo no tengo pecado, entonces yo puedo vivir como quiero. Ese es el problema y esa es la situación que tuvo la iglesia, que usted la conoce por ahí, creciendo en desgracia. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes conoció esa iglesia? Ese tal, José Luis de Jesús Miranda, eso, creciendo en gracia, que ellos dicen que ya no tienen pecado, entonces pueden hacer lo que quieren. No, porque entonces ¿dónde queda la santidad? ¿Yo? La Biblia es clara. Es cierto que el Señor me justificó y me declaró sin pecado, pero también es cierto que yo soy santo, soy una nueva criatura en Cristo. Entonces, esta gente parece que estaban diciendo, nosotros ya no tenemos pecado, pero estaban en tinieblas. Y ustedes son mentirosos, porque ustedes dicen que no tienen pecado, pero miren que se les ve por encima. Entonces, versículo 7, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note esa expresión. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A qué pecado se está refiriendo? Al que me ensucio mis pies. Al que Cristo es mi abogado cuando yo fallo. El pecado del creyente. Cuando el creyente falla, dice que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Pero ahora, no es que la sangre está por ahí y que va a venir a limpiarme, no, porque una limpieza una sola, sino que ¿cómo se hace eso? Por la fe en la sangre. Amén.
por la fe en la sangre. ¿Qué indica eso? Que cuando usted falló, usted inmediatamente mira la cruz. Señor, en esa cruz tú me limpiaste de todos mis pecados, aún de estos que acabé de cometer. Y esa fe en la sangre es que se aplica, que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, porque yo no creo que haya sangre por ahí para venir a limpiarle ahora, sino que está hablando de la fe en la sangre que ya lo limpió, y cuando usted confía en ese poder de la sangre, entonces es limpio. Pero otro texto que nos aclara más, versículo 8. Pero va a leer todo desde el 8 hasta el 10. Desde el 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pareciera que hay una contradicción, pareciera que, ¿cómo así que? Dice que primero me está diciendo que no tengo pecado por la justicia, pero ahora que sí tengo pecado. Hermanos, delante de Dios yo no tengo pecado por la obra de Cristo, pero hay otra realidad, y es que yo estoy en esta carne imperfecta, y por eso tengo pecado. Por lo tanto, tengo que reconocer, tengo que aceptar que sí tengo pecado. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? El abogado, la sangre de Cristo, y hay algo más, verso 9, si confesamos nuestros pecados. Hay que confesar. O sea, un ejemplo, si usted hoy dijo una mentira, cuando usted va a orar, lógicamente, usted va a reconocer y decirle: Señor, he sido tan débil, todavía me hace falta más perfeccionamiento porque todavía digo mentiras. Usted confiesa que dijo la mentira, pero algo más, va al trono de la gracia y le dice: Señor, dame gracia para ya dejar esa mentira. Y eso se llama santificación. Dios le va a ayudar a que se santifique para que de aquí a mañana ya no diga mentira. Hoy tuve un mal pensamiento, Señor, yo confieso, yo reconozco que todavía vienen malos pensamientos a mi mente, pero pido tu gracia, pido tu ayuda, Señor. Ya tú me limpiaste de todo pecado, pero aún todavía en mí está esa debilidad. Te pido que me ayudes, Señor, socórreme para ya no tener más malos pensamientos. Y ese es el proceso de santificación. Amén. Y Dios está operando allí. Algo más es que la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, nosotros sí tenemos esa tendencia pecaminosa todavía en nosotros, pero nosotros, el hombre espiritual, el hombre interior, el nuevo nacimiento, la justificación en nosotros, delante de Dios, hermano, estamos sin pecado. Amén. Eso ya está arreglado. Pero ¿qué cuando fallamos? ¿Qué cuando la embarramos? Confiese, reconozca, confesar es reconocer. Que eso era lo que le pasaba a ellos. Nosotros no tenemos pecado. No. Si usted dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. ¿Por qué? Porque usted todavía no es cuerpo glorificado. Amén. Todavía no somos cuerpo glorificado. Por eso necesitamos de la sangre en ese sentido diaria. No para que usted, ¿dónde está la sangre para traerla? No, eso no es. Sino otra vez, por eso les dije la primera noche, el punto importante es la fe en su sangre. Por la fe en su sangre. No es que el Señor va a vertir más sangre, no es que el Señor guardó por ahí un poquito de sangre para limpiarte ahora con un hisopo cada vez que pecas. No, por la fe en su sangre. Cada vez que usted cometa una maldad, siempre tiene que ir a la cruz y reconocer: en esa cruz tú me limpiaste mis pecados. Porque quiero concluir diciéndole esto, que es una verdad. Jesucristo en la cruz con su sangre nos limpió. Es una certeza bíblica de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Amén. Nunca se lo olvide. En la cruz con su sangre, con su sacrificio, Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Delante de Dios, en mí no hay pecado. Pero hay otra realidad, hay otra verdad que está en la Biblia, y es como, son dos verdades que van como por dos rieles distintos, no se pueden encontrar, pero son dos verdades, como la soberanía y la responsabilidad. Dios es soberano y hace lo que quiera, pero el hombre es responsable de lo que él hace. Por eso son dos rieles, son dos verdades que van paralelas, pero que son verdades y la una no se toca con la otra. Entonces, delante de Dios yo estoy sin pecado, pero la realidad es que todavía soy imperfecto y va allí. Y entonces yo tengo que hacer
creer que no tengo pecado delante de Dios, pero cuando en mí aparece la falta, entonces acudir a la sangre de Cristo por medio de la fe en el sacrificio de esa sangre que vertió hace 2000 años. Amén. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Para no entrar en ese choque, porque mucha gente, por no entender esto, entonces vuelven a repetir los sacrificios de chivos del antiguo pacto de animales, y todos los días vienen a pedir: Señor, límpiame de mi pecado porque estoy lleno de pecado. Y eso es muy peligroso. Tienen que creer que Cristo ya le limpió. Amén. Entonces terminamos aquí estas 3 noches de campaña. Gracias a Dios pudimos terminar. El beneficio de la sangre de Cristo es el nuevo pacto, es nuestra redención, es nuestra justificación, es nuestra reconciliación, es nuestra santificación, nuestro acceso directo a Dios y nuestra limpieza diaria cuando le fallamos a Él. Qué precioso la sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo, qué bendición. Póngase en pie, mi amado hermano. Vamos a terminar orándole a nuestro Dios en esta noche. Ahí donde está, vamos a reconocer la obra de Cristo. Dios, te damos muchas gracias esta noche por tu bendita palabra. Yo confío que a través de tu Santo Espíritu nos hayas dado esta palabra y hayamos podido comprenderla y entenderla, porque tu sacrificio fue perfecto y tu obra fue perfecta. Ayúdanos a mirarnos como está Efesios 5, 25 al 27. Estamos limpios, sin mancha, sin arrugas, santos, puros delante de ti, por tu sacrificio en la cruz. Y ayúdanos también a mirar la otra verdad de que necesitamos ser santos, santificar nuestra vida. Dios mío, cada día parecernos más y más a ti. Cada día esas cosas de esa vieja vida van saliendo de nosotros y vamos entrando a una perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor amado, te lo pedimos. Yo te doy muchas gracias por cada persona que pudo venir esta noche. Gracias, Señor, por los que vinieron cada noche, Dios mío. Oro para que tú trabajes en ellos, Dios, y tu obra esté en ellos cada día. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De eso estamos convencidos, de eso estamos seguros, Señor. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por tu sangre derramada en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.